Lutero era antisemita y lo que hace es incitar a los príncipes alemanes a ir expulsando a los judíos. Ojo que Pérez Reverte, como otros españoles, tiene ese sentido patrio, que le ocurre un poco como a César Vidal. Y una vez aparecen las iglesias nacionales, pues aparecerá a la larga el nacionalismo o la posibilidad del Estado-nación, ¿no? Ojo que también hay un mito sobre los países protestantes contribuyeron a la riqueza. Bueno, sí, matizadamente, y además justo el luteranismo no contribuyó mucho. ¿Cuál es la historia oculta del protestantismo? ¿Estamos ante una variante burguesa del cristianismo? ¿Fue el inicio del Estado-nación? ¿Qué supuso la división dentro de la cristiandad? ¿Una religión al servicio de la política? ¿Lutero es el reformador que trajo la modernidad a Europa? El filósofo Javier Barraikoa nos dará una clase magistral sobre el luteranismo. Ojo, no apta para escépticos. Entonces, cuando había una procesión, los luteranos salían en masa y empezaban las degollinas, ¿no? Por lo tanto, aquí hubo sangre por todos lados. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace mucha ilusión presentar porque hoy vamos a hablar del protestantismo, un tema que todavía no habíamos tratado en el canal y creo que he dado con la persona perfecta y con el libro perfecto. El libro se titula Protestantismo, Historia Oculta e Impacto en el Mundo Contemporáneo y esto es algo que, la verdad, por lo que he leído del libro, Javier Barraikoa realiza una síntesis muy buena porque podemos comprender ese impacto que a veces no conocemos o no queremos conocer que el protestantismo ha tenido en la actualidad. Y para no extenderme yo aquí en la introducción, porque tengo muchísimas preguntas y estoy seguro que ustedes lo quieren escuchar, voy a dar ya paso a Javier Barraikoa, el autor de este magnífico libro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, Javier, tocayo, ¿cómo estamos? Iba a decir, Javier, que qué libro más interesante por la síntesis que estábamos hablando también fuera de cámaras y por descubrir que hay más movimientos más allá de Lutero. Hoy vamos a centrar el vídeo en Lutero, tendremos otro vídeo sobre Calvino, pero es muy interesante esa labor también que realizas al principio, diciendo, oye, no, que es que Lutero no es único, hubo más movimientos reformadores. Bueno, no solamente hubo más, sino que además muchas veces opuestos entre ellos, enfrentados. Una cosa es todas las derivadas que ocurren en Europa, pero cuando ya empieza a saltar del continente y va a América, y en América pues encontramos un despliegue brutal de formas de protestantismo, llegando a los milenarismos del siglo XIX y entrando ya en el siglo XX. Bueno, es todo un mundo. Y como bien has dicho, el esfuerzo de este libro era conseguir sintetizar y darle un poco de lógica a 500 siglos de historia de disidencias, ¿no? Y entonces, bueno, ha salido como ha salido, yo estoy contento y espero que sirva para entender el fenómeno. Javier, vamos a comenzar, yo creo, desmitificando también la figura de Lutero, porque muchos analistas citan a Lutero, dicen que tuvo un origen humilde. ¿De dónde viene Martín Lutero? Para conocer mejor su historia. Bueno, él se autoproclamaba de familia humilde, pero no, eso no era así. Hemos de decir que el carácter de Lutero era un carácter muy de exabruptos, era un carácter muy, podríamos decir, incluso dominante, y entonces quiso imponer a los demás una imagen de sí mismo, ¿no? Y esa imagen era el ser un hombre del pueblo y por tanto de orígenes humildes. Decía frecuentemente que su madre tenía que dedicarse a recoger leña, como persona, digamos, mujer humilde, que su padre pues era un pobre casi campesino. Bueno, esto no era así. Su padre era un hacendado, una persona, digamos, bien dotada económicamente, su madre también. De hecho, por su itinerario vital sabemos que va recorriendo varias ciudades importantes del Sacro Imperio Romano Germánico y que le pueden dotar de unos estudios muy importantes. De hecho, Lutero estudia Derecho antes de hacerse fraile y eso en esa época solamente las familias bien acomodadas podían hacerlo, ¿eh? Con lo cual aquí ya en esta pequeña anécdota encontramos una pequeña mitológica del propio Lutero, que le va a perseguir toda su vida.
Y vamos a pasar a esas famosas 95 tesis de Wittenberg, las cuales no llegó a clavar, ¿no? Esto también es algo que se dice. Javier, me gustaría preguntarte, yo creo que esta pregunta es súper interesante. ¿Por qué realmente realiza estas tesis Lutero? ¿Quería abrir un debate? ¿Qué quería exactamente? Bueno, hay como dos fases, que tenemos que tener en cuenta. Una es que él quiere abrir un debate sobre las indulgencias, compraventa de indulgencias, que se habían extendido muchísimo por toda la cristiandad y que especialmente en época de Lutero el fenómeno se incrementa porque desde Roma se está construyendo la Basílica de San Pedro y pues hace falta muchos recursos económicos y se llega a una serie de abusos con respecto a las indulgencias, compraventa de indulgencias. Y bueno, Lutero no clava en la iglesia de Wittenberg esas tesis. Esto es una historia que se inventarán muy posteriormente Melanchthon, que sería su hombre de confianza, su teólogo mano derecha, un poco, además, el que puso un poco de orden al caos teológico del propio Lutero. Y esto sí que sabemos que es una anécdota inventada porque nunca Lutero habló de su vida de este fenómeno y conociendo su carácter lo hubiera, bueno, dicho a diestra y siniestra y por lo tanto eso no ocurre. Y luego este tema de las indulgencias, eh, hemos de situarlo bien. No era un tema tan bien, digamos, como nos representan, absolutamente despreciable por el pueblo. No, no, el pueblo está entusiasmado con las indulgencias. De hecho, hay un dominico de su época, Tetzel, que escribe 50 tesis a favor de las indulgencias. Y bueno, este hombre llenaba con sus prédicas catedrales enteras, iglesias, pueblos, ciudades. O sea que bueno, ese era el ambiente. Y él lo que realmente hace es escribir a su obispo y pidiéndole lo que sería un diálogo, una discusión teológica, que era algo muy habitual en esa época, plantear cuestiones teológicas y abiertamente plantear pues, un debate para resolverlas. Y la carta que dirige a su obispo es una carta pues, muy sumisa, es una carta muy obediente, muy disciplente y entonces, bueno, esto es lo que arranca Lutero, arranca con esto. Pero ojo, que poco después, cuando realmente estalla lo que va a ser el protestantismo de Lutero, él mismo tenía relación con Erasmo y le escribe a Erasmo y le dice, bueno, a mí esto de las indulgencias no me preocupa. Esto yo no he hecho mi revolución o mi revuelta por las indulgencias. Lo he hecho por lo que más le obsesiona es el de servo arbitrio, que tiene una obra que se llama así, que es, digamos, la cuestión teológica de la libertad humana y si el hombre es capaz o no de colaborar en la salvación. Por lo tanto, también llega a escribir alguna vez, Lutero dice, yo lo que he querido es cambiar la doctrina de la Iglesia, no el tema de las indulgencias, que era un tema que era habitual, había sido habitual durante siglos. La Iglesia se habían hecho infinidad de concilios intentando siempre corregir los excesos y los abusos de este tipo de hábitos y por lo tanto fue accidental lo de las indulgencias. Y él no se esperaba esa contestación por parte del Papa. Bueno, no porque lo que él plantea en un principio, que es una discusión con su obispo sobre el tema de las indulgencias, luego él mismo se revela, él deja la orden de los frailes agustinos a la cual pertenecía y siendo acogido por príncipes alemanes, especialmente por Federico III de Sajonia, lo que hace es plantear ya unas tesis teológicas y una rebelión, y propone una rebelión contra Roma, y empieza, digamos, a aparecer ese Lutero de exabruptos, llamando al Papa pues anticristo, todo esto lo va publicando, y entonces, claro, a partir de ahí viene una condena de León X, la Exsurge Domine, que es una bula contra Lutero y sus errores, y ahí sí que Lutero la quema públicamente. Esto sí ha quedado también recogido en grabados, y esto sí que ocurrió. Digamos, ahí sí que hay una ruptura ya radical, pero ya no por las cuestiones de las indulgencias, sino claramente por una, yo digo siempre, no solo una teología, sino una antropología absolutamente diferente que va a proponer Lutero. Y empieza a coger un cariz político, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Sin el
sin el apoyo de los príncipes, de ciertos príncipes alemanes, especialmente Wittenberg está en Sajonia y ahí la Universidad de Sajonia había sido fundada unos años antes de estos acontecimientos por Federico III y Federico III, como tantos príncipes alemanes, tienen, digamos, el deseo de no depender del emperador, ¿no? Ni del papa. Esto por cuestiones crematísticas muchas veces, porque la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico tenía que pagar impuestos para el imperio, tenía que pagar impuestos para Roma y por lo tanto una ruptura con Roma o una ruptura con el emperador, pues en cierta medida suponía la liberación económica y de hecho Lutero se le considera o le han considerado el padre de la nación alemana porque en esos entornos, en esos principados que luego posteriormente serán la futura Prusia, en eso ahí ya vemos el germen de esa nación alemana decimonónica que surgía en el siglo XIX, pero ya está ahí latente, ¿no? Entonces, el apoyo político es básico para que Lutero pueda enfrentarse al Papa. De hecho, está la famosa Dieta de Worms en 1521, donde un jovencito Carlos V, recién nombrado emperador del Sacro Imperio, bueno, ante las discusiones teológicas, ante la agitación que se está provocando, viendo que algunos príncipes alemanes apoyan a este teólogo que ha salido de nuevas y tal, pues con 21 años convoca a Lutero, ¿no? Ahí se produce otra mitología que dicen que Lutero se presenta ante Carlos V y dice, aquí estoy, no puedo hacer nada, que Dios me ayude, ¿no? Como un pobre suplicante, pero, bueno, y de hecho uno va a Wittenberg y encuentra que hay estos recuerdos para turistas y está la expresión, aquí estoy, ¿no? Se ha quedado, digamos, como algo turístico. Pero este joven Carlos V no sabe leer bien los acontecimientos y piensa que Lutero, bueno, es alguien más, que ya pasará, pero poco a poco, claro, si no llega a ser por el apoyo político, pues sí, evidentemente eso se hubiera agotado, no hubiera habido luteranismo, pero hay un momento donde Carlos V, en la Dieta de Spira, decide que hasta que no se aclare teológicamente, pues los principados alemanes que hayan acogido las ideas de Lutero, pues que sigan con esas ideas, ¿no? Y viene la famosa frase, cuyos regio, ellos religio, esto es, del gobernante su religión. Por tanto, que cada súbdito de un príncipe alemán, si sigue siendo católico claramente, pues que sea católico. Si está con esas ideas nuevas, que siga con esas ideas hasta que Roma no decida, ¿no? Pero esa cuestión se instala tan fuerte, esas diferencias de principados y de creencias, que cuando se convoca una segunda dieta de Espira y Carlos V dice, no, no, esto se tiene que acabar, aquí todo el mundo tiene que estar en el catolicismo, pues lo de los principados alemanes ya luteranos, pues protestan, ¿no? Frente a esta dieta y de ahí viene la palabra protestante, ¿no? De esa protesta de decir, no, no, queremos seguir siendo lo que ahora ya somos, ¿no? Muy, muy interesante, sobre todo también porque en las dietas de Espira hablas que podría ser también el inicio de la nación, ¿no? También, ese punto también es muy interesante y una reflexión que invita al libro y la verdad que ha tenido un gran impacto en mis pensamientos porque es cierto que en lo que sucede con el protestantismo, ¿no? Pues, cada uno tiene la libertad, existen muchos príncipes, existen muchos, se fusiona, ¿no? El poder político y el religioso y existen varias iglesias, podríamos decir. Cualquier líder puede fundar una iglesia y en cambio en el catolicismo es todo lo contrario, es colectivo, sabes dónde está el líder y yo creo que eso es algo que invita a la reflexión, ¿no? De lo que sucedió en ese siglo XVI. Sí, a partir del siglo XVI y luego ya se verá y eclosionará todo esto en el siglo XVII con la Guerra de los 30 años, las famosas guerras de religión que va de 1618 a 1648, donde va a ser el gran paradigma de cambio y transformación en Europa, ¿no? Donde ya creo que ahí ya está agonizando la cristiandad y aparecen y emergen las disputas nacionales, ¿no? A partir de 1648, el mapa europeo ya no se hace en lectura ni siquiera religiosa, sino en lectura de naciones, ¿no? Y esto se debe a que el luteranismo, curiosamente, que se rebela contra el Papa y se rebela contra el poder establecido del emperador, se acoge y se somete
al poder de los príncipes, porque y ahí es el germen de las iglesias nacionales. Y una vez aparecen las iglesias nacionales, pues aparecerá a la larga el nacionalismo o la posibilidad del Estado-nación, ¿no? Que de hecho todas las naciones nuevas que surgen en el siglo XIX, Bélgica, perdón, Alemania, Italia, todo es fruto de la descomposición de poco a poco del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a partir de ahí, esto es posible que se ve muy bien en los países escandinavos, cuando el luteranismo se va extendiendo hacia el norte, porque, por ejemplo, Suecia, que es en ese momento, sí, es un reino, pero de reyes electivos, de tal forma que la nobleza va eligiendo pues, que ha de ser rey, y cuando muere ese rey se elige a otro, de tal forma que no estaban constituido el Estado como Estado todavía, ¿no? Como unidad política permanente. Eso solo se puede conseguir con monarquías hereditarias y es justo con el luteranismo, con el rey Gustav, que dejan de ser electivos para ser hereditarios. Y a partir de ahí, expropiando los bienes de la Iglesia, que es lo que les va muy bien también a los príncipes alemanes, una vez se proclama que el luteranismo es la religión oficial, el príncipe elige los obispos, le deben obediencia absoluta. Hemos de pensar que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ahora los obispos luteranos son elegidos por asambleas de presbíteros luteranos, pero antes era el poder político. Entonces los príncipes alemanes eligen los obispos, controlan el poder religioso y además han expropiado a la Iglesia Católica todos sus bienes, con lo cual eso permite fortalecer unas estructuras de poder, y esto ocurre también en Suecia y ocurrirá en Dinamarca, unas estructuras de poder que explican los estados nacionales actuales. En Suecia, ¿no? Se separa de Dinamarca, también lo tienes en el libro. Sí. El caso de la República Checa, pero son los husitas, que luego si quieres hablamos de ello, porque, claro, llegan al poder, se corrompen, por así decirlo, y se olvidan de los campesinos, se olvidan de la clase baja, ¿no? Podríamos decir. Marx, según recoges en el libro, Marx habla, a ver si lo tengo por aquí, el protestantismo es una clase burguesa del cristianismo en el poder y se olvidan de los campesinos y comienza esa revuelta, ¿no? Es curioso porque Lutero que se las daba de campesino, como hemos dicho al principio, se las daba de venir del estatus humilde. Cuando ya ha sido acogido por los príncipes alemanes se van a encontrar con un fenómeno que no esperaban, que es que ante poco a poco la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, esa estructura de autoridad, cuando ellos asumen el poder, la Iglesia está debilitada, hay otra clase social, que es el campesinado, que está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos eclesiásticos, tiene que pagar impuestos al imperio y tiene que pagar impuestos a los príncipes, que cada vez son más voraces y quieren más, ¿no? Y entonces, durante la época de Lutero, se dan lo que se llama las guerras campesinas, una serie de crisis brutales, brutales, donde los campesinos, curiosamente, buscan otra forma de espiritualidad, que serán los anabaptistas. Los anabaptistas se llamaban así porque son los rebautizantes, se volvían a bautizar, decían, el bautismo que he recibido no es válido y ahora nosotros decidimos bautizarnos, ¿no? Y entonces estos anabaptistas son campesinos esencialmente, los lidera en concreto Thomas Münzer, perdón. Was Thomas Münzer predigt, ist revolutionär. Gott ist gerecht. Er duldet keine Tyrannei. Er verheißt allen Menschen. Y Thomas Münzer dirige, pues bueno, unas guerras que básicamente lo que hacían era pues acabar con los monasterios, acabar con los castillos, atentar contra todos los intereses de la vieja nobleza. Y ante esto, pues Lutero, que teóricamente es el hombre del pueblo, él mismo se vuelve contra los campesinos y elabora una teología, podríamos decir, yo creo que ahí se ve claramente la emergencia de la teología propagandística. Esto es, hace unos opúsculos contra los campesinos, que son brutales, los llama perros, perros rabiosos, hay que matarlos, hay que exterminarlos, no tienen derecho a la vida, son infames, no tienen alma, bueno, las cosas tremendas. Pero, ¿por qué? Porque esa teología propagandística está al servicio de los príncipes, esa nobleza alemana es la que ve en peligro sus intereses, ¿no?
por decirlo de otra forma, la desobediencia de Lutero despertó otras conciencias de desobediencia, pero esta vez en una clase social que se dirigía contra los príncipes. Y ahí la paradoja, ¿no? Que Lutero, siendo un revolucionario, tiene que apagar, digamos, otras formas de revolución mucho más radicales. Y 100.000, ¿no? Campesinos llegaron a morir en Sí, esta sí. revuelta. A ver, los expertos es muy difícil calcularlo, pero los historiadores dicen que la movilización de campesinos en esas guerras llegó a superar 300.000 hombres, cosa que hasta la Revolución Francesa no volveremos a ver movilizaciones tan masivas en formas de violencia, de guerras, de conflictos, ¿no? Y de los cuales pues el porcentaje de ejecutados llega a ser 100.000, según los expertos, según diferentes estudios, lo cual es brutal, el porcentaje, pero es brutal porque los nobles alemanes no tenían ningún reparo, o sea, veían en peligro su situación, su estatus de poder y las ejecuciones, el propio Münzer, bueno, sufre un tipo de ejecución brutal. Hasta tal punto son revolucionarios que hay un pensador marxista, Ernst Bloch, que lo cito en el libro. Bloch es un neomarxista que, bueno, tenía mucha admiración por Münzer y lo considera que es el primer gran revolucionario, ¿eh? De hecho, él lo ve como el paradigma de la revolución que siglos después querrá seguir el propio marxismo, ¿no? Y entonces de Münzer y de los anabaptistas pues surgían todavía movimientos más radicales. Ahí cuento en el libro pues lo que va a ser Münster, ¿no? No confundamos, Münster es una ciudad muy cerca a Holanda, donde se va a producir uno de los hechos más impresionantes en ese periodo de tiempo, ¿no? Que Münster es una ciudad donde los anabaptistas, que estaban muy influidos por un espíritu milenarista, ¿no? Con el convencimiento de que Cristo iba a venir ya, y ahí se empieza a elaborar un poco lo que es podríamos decir, el precedente teológico del marxismo materialista. Es una expresión un poco contradictoria, pero tiene su sentido, ¿eh? ¿Por qué se dice esto? Porque ellos decían, bueno, va a venir Cristo, esto es evidente, ¿eh? Lo tenían, por cierto, que todo esto deriva del mal de Lutero, del libre examen, ¿eh? Como cada uno puede examinar la Biblia y los textos sagrados, cada uno podía interpretar. Y curiosamente, la mayoría de estos radicales interpretaban que ellos sabían descifrar el Apocalipsis y que ya iba a venir Cristo, ¿no? Y como el reino de Cristo, el reino mesiánico, era un reino para los pobres, era un reino donde todos seríamos iguales, era un reino donde no habría injusticias, ellos interpretaban que había que preparar ese reino, una sociedad donde no había, todos eran iguales, por tanto el comunismo, donde no había clases sociales o alguien que mandara, por eso habría que suprimir a la nobleza, habría que suprimir a los cargos eclesiásticos jerárquicos y, bueno, en esta ciudad, en Münster, pues se produce una auténtica locura colectiva, se suprime el dinero. Parece mucho a lo que sea luego el comunismo de Pol Pot. Se suprime el dinero, ellos interpretan que, como ya son tan puros, se someten a la ley de los patriarcas del Antiguo Testamento y ponen en marcha la poligamia, se vuelven polígamos. Bueno, toda una serie de locuras que la cosa evidentemente acaba en un baño de sangre. Sí, la verdad que por eso ahí se ve, por ejemplo, también Enrique VIII cuando se acoge como religión oficial, ¿no? Al anglicanismo, ahí se ve que la libertad, ¿no? Que se promulga dentro del protestantismo y que hay diferentes movimientos y que cada uno se lo lleva a su terreno político, ¿no? Para crear luego su futura nación también. Yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes del protestantismo y que trata el libro. Y también tienes más citas sobre Marx, por ejemplo, dice, Lutero ha transformado los curas en laicos porque a los laicos los ha convertido en curas. Mm, Claro. un Sí, sí. cambio. Claro, porque al final cada príncipe alemán se convierte en sí mismo en un papa que puede elegir a sus obispos, ¿no? Por lo tanto, se sacraliza el poder. Y esto es lo que quizás en el mundo moderno no hemos sabido leer correctamente, ¿no? Que la sacralización del poder no viene de la Edad Media, sino que se produce en la modernidad y se produce en esa fase a través del protestantismo, porque además es un argumento que utiliza Lutero contra los campesinos alemanes, que es el inmediatismo. Dice, en sus opúsculos, dice, Dios ha concedido el poder a este príncipe.
y por tanto, como se lo ha concedido a este de forma inmediata, por muy malo que sea, por muy tiránico que sea, no es lícito levantarse contra el príncipe, porque es voluntad de Dios que sea tirano, ¿no? Con lo cual se carga toda la teoría de la resistencia al poder tiránico, que por cierto es una teoría que desarrollará la neoescolástica, Vitoria, Suárez, precisamente contra esta idea del protestantismo, ¿no? El rey es tan sagrado, o el príncipe o el gobernante es tan sagrado, que nadie absolutamente puede sublevarse contra él, aunque sea tiránico, ¿no? Y esto es lo que aprovecha Enrique VIII. De hecho, Enrique VIII, sus teólogos que, digamos, le apoyan, son los que, aunque es una idea teológica que ya estaba ahí latente, pero hay muchos tratados que aparecen en época de Enrique VIII que defienden el derecho divino de los reyes, ¿no? O sea, la teoría del derecho divino de los reyes no es una teoría medieval, como parecería, sino que se está elaborando en plena emergencia del Renacimiento, en la aparición de la modernidad. ¿Y por qué? Porque Enrique VIII dice, si yo tengo que despreciar al Papa, tengo que separarme del Papa, tengo que enfrentarme al Papa, y el Papa dice que ha sido elegido por Dios, pues yo también he sido elegido por Dios, ¿no? O sea, la sacralización del poder político es para poder enfrentarse en igualdad de condiciones al poder del papado. Y claro, las derivadas de todo esto son impresionantes, porque es la sacralización en la modernidad del poder político. La continuidad del César romano, ¿no? Sí, sí, pero aumentado, porque fíjate si llega hasta tal punto que un famoso anarquista, Max Stirner, cuando analiza en su obra, que es uno de los clásicos del anarquismo, analiza la modernidad, dice, se pasó del derecho divino de los reyes a el derecho divino de los parlamentos. O sea, la divinización del poder pasó de los reyes y la modernidad y la Revolución Francesa la pasó a los parlamentos, ¿no? De tal forma que nadie puede oponerse al parlamento porque es la voluntad del pueblo, que vendría a ser casi igual que la voluntad de Dios, ¿no? Y en la actualidad, para llevarnos ahora a la actualidad, Javier, me gustaría preguntarte que la opinión que se tiene de Martín Lutero y del protestantismo, muchas veces se dice que el protestantismo es el inicio del capitalismo. ¿Quién mejor que tú para que nos cuentes qué de verdad existe en esta frase? ¿Realmente se podría poner aquí el inicio? Bueno, hay que matizarlo, porque yo creo que no tanto en el luteranismo, pero sí en otra forma de protestantismo que tiene algunas concomitancias, que es el calvinismo. En esto sí que los autores, digamos, han visto con más claridad, muchos autores, Max Weber, grandes filósofos, sociólogos, que en los países calvinistas y luego en Inglaterra, porque Inglaterra es una cosa rara, se mantiene a través del puritanismo bajo influencia calvinista, pero bueno, y por Escocia, pero bueno, son en estos países holandeses e ingleses donde va a prosperar muchísimo la economía, ¿no? Todo esto debido a una cuestión teológica, que es lo que defiende Calvino, que si es otro día hablaremos, que es que el dogma de la predestinación, ¿no? Entonces, Dios no somos libres, Dios me ha predestinado a la salvación o a la condenación, independientemente de mis obras, y a partir de ahí la angustia que me provoca saber si estoy entre los salvados y los condenados, dice Max Weber, llevó a que muchos protestantes buscaran en el éxito comercial un signo de estar escogido por Dios, para la salvación. Esto es una explicación y tiene mucho de verdad. También es verdad que si no hubiera sido por la emigración, debido a la expulsión de los judíos de la España de los Reyes Católicos, que empiezan a instalarse, bueno, tanto de Castilla como de Portugal, que empiezan a instalarse en las provincias unidas, en lo que será Holanda y su entorno, donde arraigará el calvinismo. Sin esa fuerza económica financiera tampoco hubiera surgido el capitalismo como lo conocemos. Entonces, con Lutero, ¿qué pasa? Pasa el efecto contrario. Cuando se estudia el luteranismo, aquellos países que permanecieron luteranos se asientan en el luteranismo, tuvieron una debacle económica bastante importante. Tardaron tiempo en recuperarse, bastante tiempo. Y esto se debería precisamente porque, primero, Lutero era antisemita y lo que hace es incitar a los príncipes alemanes a ir expulsando a los judíos. Y la medida que se va expulsando a los judíos, también se expulsa lo que va a ser todo un aparato financiero
y esto lo notarán, ¿no? Y en Suecia, Dinamarca, estos reinos que ahora Suecia, claro, nos parece muy rica y maravillosa, ¿eh? Sí, tuvo su esplendor en la corte y en el poder político, pero los campesinos lo pasaron muy mal. De hecho, en Suecia hay toda una sublevación campesina católica, porque el rey, ese nuevo rey, esa nueva monarquía, que ya es el inicio de una monarquía absoluta moderna y por tanto la prefiguración del Estado moderno, está absorbiendo tantos impuestos y controlando tanto el comercio que los campesinos se veían ahogados. O sea que, ojo, que también hay un mito sobre los países protestantes. Contribuyeron a la riqueza. Bueno, sí, matizadamente, y además justo el luteranismo no contribuyó mucho. Por ejemplo, en Suecia tienes un dato muy interesante que no lo había visto en ningún lado, que hasta, no voy a acertar seguramente el año, lo pondré por ahí abajo, 1960 y algo, 70 y algo, no se aceptaba que un funcionario público fuera católico. Eso es algo que no había leído y muchas veces cuando se hacen las comparaciones nunca se va a este caso, al caso de Suecia. Y eso era en la fase ya de relajación, porque al principio, una vez que hay sus guerras, hay sus sublevaciones, pero una vez el poder luterano ya está sentado a través de la monarquía, hay prohibición de practicar el catolicismo. Se hace de forma muy escondida. Estos países depende, en Alemania y en Suecia van poco a poco, entonces en la medida que hay obispados vacantes van nombrando obispados luteranos, pero una vez ya tienen el poder, todo el mundo tiene que, o sea, digamos, es obligatorio practicar la religión luterana. Ahora bien, ya en el siglo XVII se empieza a relajar y 17 y 18, sobre todo en el 18 hay una relajación porque, bueno, se influyen por la Ilustración, bueno, y a partir de ahí solamente es obligatorio los funcionarios. Tiene que ser los funcionarios y el rey. Actualmente en Suecia ya solo es el rey, o sea, los funcionarios ya pueden no ser luteranos, pero ya es una fase donde el luteranismo está desecado, ¿eh? Hoy había como diría yo, un mito en Suecia y en Noruega para enterrarse, igual a veces se tarda más de un mes. O sea, te mueres y tarda más de un mes en enterrarte. Entonces se dice que esto era la tradición porque las familias tenían que reunirse y recorrer muchos kilómetros en parajes muy inhóspitos. Pero básicamente esto es un mito, sino que actualmente sí que tardan tanto en enterrarse, pero simplemente porque no hay pastores. O sea que para oficiar un entierro religioso tienen que esperar que en esas, según donde te mueras, pues tardas un mes o más en ser enterrado, ¿no? Y esto nos denota que esa fuerza espiritual, que lo fue y fue muy potente en su momento, pero dirigida por el poder político, ahora ya está desecada, está muy esterilizada. Se me viene a la mente, Javier, fíjate, se me viene a la mente Pérez Reverte, porque él siempre, bueno, las declaraciones que se han hecho populares o se hicieron en el pasado, de que España se abrazó a la Inquisición, nos quedamos atrasados, y cuando se habla del protestantismo se ve que también había que seguir la religión oficial que dictara en este caso el príncipe. Se perseguía a los católicos, que no todo es blanco y negro, como también nos lo quiere pintar a veces Pérez Reverte. No, no, y en el Sacro Imperio Romano Germánico, en estas zonas donde habían sido luteranas, pero todavía había católicos, evidentemente, o en zonas fronterizas, bueno, había muchos problemas. Cada dos por tres emergían persecuciones porque los católicos querían seguir haciendo procesiones, entonces cuando había una procesión, los luteranos salían en masa y empezaban las degollinas, ¿no? Por tanto, aquí hubo sangre por todos lados. Ojo que Pérez Reverte, como otros españoles, tiene ese sentido patrio. Le ocurre un poco como a César Vidal, ¿no? Que algo no les encaja o lo tienen desencajado, porque además, y esto lo toco en el libro, la persecución de brujas, sorprendentemente, en donde hubo Inquisición y especialmente Inquisición española, fue mínima. Rápidamente se frena, que el único caso fuerte es el de Zugarramurdi, famoso de las brujas, y además se frena y a partir de ahí se frena porque la Inquisición riojana se encarga del caso, se ejecutan una docena de personas
el obispo de Pamplona dice, porque Zugarramurdi es una población navarra, dice esto muy raro, visita la zona, estudia los expedientes, dice aquí no había brujería, todas las brujas no existen. Y lleva a que la Inquisición española, que está centralizada, revise el caso y obligue a rectificar a los inquisidores riojanos. Y esto provoca que cualquier caso de brujería, que muchas veces en los pueblos tal reclamaban que fuera la Inquisición para investigar las brujas, la propia Inquisición no quería saber nada de esto porque había quedado muy escaldada del caso este. En cambio, en los países luteranos, donde no hay, digamos, una Inquisición en sentido de un tribunal eclesiástico jerarquizado, pues ahí, como simplemente saltaba la duda de que había brujas, pues bueno, el pueblo en masa salía y empezaba a las degollinas de brujas, que están en el libro, recojo bastantes casos, donde bueno, hay masacres hasta de niños pequeños que se consideran poseídos y se van ejecutando. Y esto hay historiadores norteamericanos que han estudiado muy bien y se calcula que mientras que en el mundo católico, bajo la Inquisición, los casos de brujas se cuentan por menos de un centenar, en varios siglos, en la Alemania luterana, se recogen más de 60.000 ejecuciones de brujas, ¿no? Y que llegan, fíjate, hasta el siglo XVIII todavía hay casos en la Suiza germánica, todavía hay casos de brujas, ¿no? Y que son ejecutadas. Por lo tanto, esto de Reverte es un tópico que yo creo que hay que revisar y revisarlo bien. Se va a acabar la sesión ahora, Javier, pero rápidamente voy a decir a cámara que compren el libro, lo voy a dejar ahí abajo en la descripción, es muy interesante y vamos a tener otra entrevista sobre Juan Calvino, estoy seguro que ustedes han disfrutado muchísimo y muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Javier.